ya está con nosotros Rina Musali, nuestra experta en temas internacionales, quien nos hablará de un país que está en un momento crucial para su futuro, que es Perú. Así es, Omar, Pati, les platico que se celebran este domingo elecciones generales en Perú para elegir a presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas porque es una cámara unicameral y también a parlamentarios del Congreso andino. Lo que hemos visto en esta jornada electoral está relacionada con un cambio en el en las reglas del juego. ¿Por qué? Porque se promulga una nueva ley de organizaciones políticas en donde se castiga dar y ofrecer dinero, dádivas y regalos. Entonces hemos visto una carrera electoral en donde ha habido ha habido procesos de exclusión de candidatos, candidaturas inválidas, señalamientos y una serie de golpes bajos. Por ejemplo, hay una solicitud de exclusión de candidatura de la Keiko Fujimori, quien ella es la favorita para ganar la primera jornada electoral. Todo apunta a que habrá segunda vuelta el 5 de junio. Y también, por ejemplo, otro candidato que de alguna manera tenía un liderazgo más fresco y mucho más novedoso, quien era Julio Guzmán, que tenía la segunda intención de voto después de Keiko Fujimori. Entonces, hemos visto que empieza una jornada electoral, arranca con 19 agrupaciones políticas y alianzas electorales y hoy nada más se presentan 10 candidatos. Digo que son muchísimos, pero que de alguna manera hemos visto que hay mucha volatilidad del voto. Perú está conectado con estas claves de su historia, de su política, una falta de consolidación del Estado, partidos políticos muy débiles y bueno, pues un electorado, ¿no? Digo, platicando con varios peruanos que hasta el último momento van a decidir el sentido de su voto. Entonces tenemos a Keiko Fujimori con alrededor del 35% de la intención del voto, todo apunta a que ella llegará a la segunda vuelta electoral. Y tenemos, ahorita la pregunta no es si habrá segunda vuelta electoral, lo más seguro es que sí haya, pero la pregunta es, bueno, ¿con quién participará Keiko Fujimori en esta segunda vuelta? Está Pedro Pablo Kuczynski y por otro lado está Verónica Mendoza. Este último es un liderazgo interesante, ella es una congresista peruana. Y bueno, de alguna manera no era muy conocida, pero ha estado subiendo y le está pisando los talones a Pedro Pablo Kuczynski, que es un ministro que ha sido ya pues muy conocido Continúa Alan en Perú. García, ¿no? ¿Perdón? Continúa sí, Alan claro, García. Caras viejas como Alan García, como Alejandro Toledo, expresidentes de Perú. Y bueno, también lo que se está viendo es que se está premiando en Perú la distancia del poder y no tanto la experiencia política. Lo hemos visto en América Latina, en México, las candidaturas independientes. En Europa lo vemos con el auge de los partidos euroescépticos. Entonces estamos viendo una jornada electoral de desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos, hacia el establishment tradicional. Y eso es, hay un desprestigio, una falta de aprobación de la ciudadanía frente a los políticos. Pero sin olvidar quién es el padre de Keiko Fujimori, porque aquí es un asunto que llama la atención, ¿no? Porque el papá en prisión, el papá acusado de tortura, acusado de corrupción. Entonces, así como que el apellido Fujimori dice muchas cosas negativas en Perú, claro. ¿Cómo está la hija ahí tratando de lograr claro. la presidencia? Pues mira, la hija está ensombrecida, ¿no? Por esta figura tan fuerte del padre. Habría que recordarle al auditorio que nos acompaña que Alberto Fujimori fue presidente en Perú del claro. 90 al 2000. Y bueno, dentro de sus grandes logros se coloca ahí el fin de la guerrilla, ¿no? De Sendero Luminoso, esta guerrilla senderista, insurgente, armada. Pero por otro lado tenemos que está acusado por escándalos de corrupción, tiene que pagar una condena de 25 años de prisión y también acusado de violaciones masivas a los derechos humanos. Hay que recordar que el martes 5 de abril hubo marchas nacionales en contra de Keiko Fujimori porque se cumplían los 24 años del autogolpe de Estado que dio Fujimori en donde disolvió el Congreso y bueno, todo esto pasó en 1992. Esto es una probadita de lo que vamos a poder ver el domingo en 360 grados. Recuérdanos la hora y los canales. Sí, 360 grados, una visión global de Iberoamérica va a tocar este tema. Vamos a tener a grandes expertos platicándonos de esto. Y será a las 9 de la noche por el canal Iberoamericano y también por por la DGTV, también por los canales de Aprende y de Ingenio a las 9 de la noche. Ojalá y nos acompañen. Correcto, Rina. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Gracias, igualmente.